momento, Eddie, en el que mostramos números tan frágiles en materia económica, tal vez pueda ser este el momento. Quiero preguntarle, y ahí sí le damos la bienvenida oficialmente a Julio Bárbaro. Julio, querido, gracias por venir. ¿Pensás que este puede ser un momento propicio para que finalmente se logre? El Pacto de la Moncloa se hace en base a dos personajes muy importantes que eran Santiago Carrillo y Fraga Iribarne. Fraga era un hombre de Franco y Carrillo el jefe del Partido Comunista Español. Los dos polos de la discordia. Los dos polos, ojo, con 1 millón de muertos atrás. Ahí era en serio. Y eso, como vos bien dijiste, no fue el tema de la discusión. Yo me acuerdo porque estaba allá en ese tiempo. Además te digo, yo hice una convocatoria en un momento donde pude reunir en el Senado de la Nación a Federico Pinedo, a Miguel Ángel Pichetto, a Ernesto Sanz, lo coordiné yo, invitamos a Ramón Tamames, que era uno de los cerebros del Pacto de la Moncloa en España. Esa reunión se hizo... O sea, el hombre de la rosca del pacto, digamos. El economista, porque la rosca de ellos fue de detalle económico en serio. Había una actitud heroica entre Carrillo y Fraga. Fraga lo lleva a Carrillo al club de la oligarquía española, que era como, después de esa confrontación, lo presenta diciendo ante ustedes un señor que por ser comunista con el que no tengo nada que ver, pero por ser español lo considero el mejor comunista del mundo. Entonces, más o menos la idea. La patria es más importante que la ideología. Ese tema es central, porque antes la ideología era más que la patria, nos matamos. Sí, estaba legitimada la muerte como método de acción política. Y entonces España va a hacer que los socialistas acepten la monarquía. Ese hecho, después de la guerra que había, era, digamos, realmente llamativo. Y un rey que va a tener amplitud y grandeza en aquel tiempo. O sea, ese pacto fue ejemplar. Y nosotros lo podíamos... Ahora, en ese momento en el que yo te digo que coordinamos en el Senado, fue el más cercano, porque habíamos traído a uno de sus actores centrales. A los 2 días, un señor que yo no respeto, que era el asesor de Mauricio Macri, Durán Barba, dijo, esa es la ruina de la política. Y ganó Durán Barba. Entonces, claro, para esto hay que tener una grandeza y una dimensión política no apta para asesores Julio, extranjeros. Digo, España estaba saliendo también, de una dictadura que había durado gran parte del siglo XX, de una tragedia brutal. Sí, claro. Es un escenario, me parece que... ¿Cuán extrapolable es el escenario argentino actual, donde primero hoy tenemos democracia, hay alternancia de gobierno-oposición, hay libertad de prensa, lo que hay es problemas económicos y sociales muy graves, pero a nivel político es un escenario muy diferente el de España en ese momento? En una cosa, no. Nosotros hace tiempo que ponemos los negocios y las ideologías por encima de la patria. Vos vas a Brasil, el más rico y el más pobre dicen que Brasil es lo más grande del mundo. Vas a Chile, lo mismo. Venís acá y la vivimos como un lugar de paso. Esa reivindicación de la unidad antes que la ideología todavía no la hicimos, aunque no nos haya costado tanto lo que vos planteás. Y ese es un hecho central. Lo tiene Uruguay. Digamos, Mujica y Sanguinetti son dos pensamientos que armonizan su relación y se encuentran. O sea, ellos saben que Uruguay es más importante. Argentina logró ser ejemplo incluso internacional por los extremos y no, claro. y no por la síntesis. Y no por la síntesis. Ahora, la síntesis es grandeza, no es juntar así nomás. Es tener Pero hoy es imposible, Julio, porque no solamente no se puede juntar el oficialismo con la oposición, no se puede poner de acuerdo ni el propio oficialismo ni la propia oposición. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Es tal la fractura que un encuentro sería imprescindible, pero sería también casi inaccesible, que es lo que vos planteás.
En un ratito volvemos con esta discusión. Además tenemos, Edi, la encuesta del día, ¿no? Que nuestra encuesta en redes sociales, y las puedes buscar en a24.com, pasa por si tu expectativa, si vos considerás que la pobreza va a bajar este año en Argentina, dadas las promesas y las medidas del gobierno y tu propia sensación. Y en un ratito también hay un trabajo muy importante que trae Dari Mizrahi, porque vamos a hablar de pobreza en Argentina, pero también a compararnos con el mundo. ¿Qué está pasando en el resto de la región? Ya volvemos. ¿Quién está en la punta de la mesa? Le trasladamos entonces a Julio Bárbaro esta pregunta antes de ir al corte. ¿Los gobernadores le pueden compensar a Alberto lo que le resta a Cristina? Hoy, no. Porque en rigor, dentro de lo que es la política, los votos de los gobernadores y los votos de Cristina no han logrado hacer dos visiones del peronismo. Todavía no sabemos si hay un poder de cada lado o si lentamente se va achicando el poder del gobierno en las dos alas, en la de Cristina y en la de... ¿Sabes por qué te lo pregunto también? Porque estamos casi todos convencidos, por lo menos el discurso oficial, que fue Cristina la que determinó a dedo la unidad del peronismo en el frente de todos. Sí. Ahora, ¿hubiera podido pasar esta propuesta de Cristina si antes los gobernadores nos decían, si la candidata es Cristina, nosotros no vamos? No, yo creo que Cristina tenía el poder para... Me lo contestás después de la pausa. Después. Bueno, la encuesta tiene que ver con el número del día, el número de cómo está la pobreza en Argentina y sobre todo de la expectativa que tenés vos. En redes sociales te acercamos la posibilidad de participar para que sepas. Sí. ¿Crees que la pobreza bajará este año? Y me Vota parece Julio que Bárbaro. Claro, el invitado tiene que votar. ¿Crees que baja la pobreza este año? No veo posibilidad. La verdad que la esperanza no la tengo y no... ¿Hay mucha gente que espera eso? No. No, solo el 8%, evidentemente, no sé, a según nosotros nos encuesta. Importa qué opinás vos para que votes en la encuesta. Bueno, y ahí está, el 91,6% cree como vos, Julio Bárbaro, que no va a bajar. No hay ningún dato de modificación de lo esencial para que cambie el destino de nuestra sociedad. Punto. Habíamos quedado con una respuesta pendiente antes de la pausa. Sí, Cristina no fue la que lo eligió Alberto, en gran parte porque los gobernadores habían dicho, con vos, Cristina, no vamos a ningún lado. Entonces... No, yo creo que la encuesta... Yo decía, y lo dije 20.000 veces, solo no gana ni Cristina ni Macri. El que se corra es vencedor. Los dos sabían eso. A Macri le faltó grandeza para hacerlo, a Cristina le sobró o habilidad o grandeza. Lo hizo y lo aplastó. Había oficio político que Mauricio nunca tuvo. Y además lo tenía Durán Barba, que decía ganamos tranquilo, ¿viste? Con eso ibas preso seguro. Bueno, lo que pasa es que a los políticos les gusta mucho también el marketing político y les gustan mucho las encuestas y sobre eso también muchas veces van girando sus propias decisiones y no hay ninguna gestión que haya sido ajena a eso, Julio. Ninguna, pero lo malo es que cuando vos le pagás mucho te mienten demasiado. Y eso pasa. Y el problema es que la crean. Y la crean. ¿Tenemos por ahí la campera que le regalaron al presidente hoy? Sí, para mostrarla. claro, la típica campera que usaba, si uno piensa y dice Saúl Ubaldini, que dice jean y campera de cuero. Es así, sin duda. Bueno, miren quién la tiene. Ahí está. Mirá, la podemos poner acá en la verdadera. A lo grande. El hijo de Saúl Ubaldini le regaló hoy a Alberto Fernández la mítica campera de Saúl Ubaldini. Ahora, ¿por qué pasó esto hoy? La mítica campera de Saúl Ubaldini, regalársela desde el sindicalismo y la familia Ubaldini al presidente de la Nación. Hoy se cumplen 40 años de un paro general que fue muy importante y fue bisagra en la historia argentina. Fue el paro general de la CGT más grande que se le hizo a la dictadura militar, donde se mostró que la dictadura militar no tenía prácticamente ningún futuro. La consigna era, ahí lo vemos, paz, pan y trabajo. Ahí lo tenemos a Saúl Ubaldini con Lorenzo Miguel. Luche y se van era otra de las consignas, y ahí está Saúl Ubaldini, megáfono en mano, que terminó preso junto con otros entre 3.000 y 4.000 dirigentes y activistas que terminaron presos. Les voy a contar una historia personal muy brevemente. Yo estaba haciendo la colimba en ese momento, Julio, en el Estado Mayor Conjunto, a la vuelta de la Casa de Gobierno, y los militares a cargo del edificio nos dijeron a los colimbas, los que tengan que salir hoy de Franco o por alguna dirigencia, salgan de civil, no salgan con uniforme, porque hay movilización de la Central Obrera y tanto de los sindicalistas como de algún grupo guerrillero pueden ser un objetivo fatal. Wow. Eso nos planteaban los jefes militares en aquel momento. 3 días después,
3 días después, Leopoldo Fortunato Galtieri y las Fuerzas Armadas Argentinas tomaron Puerto Argentino en Malvinas. Y yo recuerdo que ese día salí de uniforme del edificio y me llevaron prácticamente en andas, muchos de los que habían estado en esa manifestación y habían sido reprimidos, al grito de soldado... Se había dado vuelta a la opinión de la sociedad. En tres días, al grito de soldado amigo, el pueblo está contigo. ¿Cuántos fueron a la plaza? Y llegué hasta la plaza y vi el discurso de Galtieri en el balcón. Qué país de locos, Julio Bárbaro, hablando de pacto de la Monclova, ¿no? Sí, es de locos, pero hay momentos en que la desesperación te permite abrazarte una esperanza, aunque sea demencial como la de Galtieri. ¿Este es un momento de desesperación en Argentina? Yo creo que sí, sí. Es un momento donde vos no encontrás esperanza ni en el oficialismo ni en la oposición. ¿Y eso puede ser que cobre mayor sentido y seriedad, por ejemplo, en la postulación de Javier Milei, aspiracional en serio a la presidencia? Yo creo que cuando la política está en crisis, la antipolítica se plantea, pero nunca la sustituye. Bueno, es un buen punto. ¿Dónde ves ubicado al sindicalismo hoy? Ausente sin aviso. No lo veo peleando, no lo veo con fuerza. No lo veo ni siquiera defendiendo la historia del peronismo, donde la herencia de la izquierda y el marxismo se ha metido de raíz y el sindicalismo se ha corrido. Casi te diría aburguesado, para ser clarito. Ahora, esto, Julio, ¿fue un hecho histórico? Sí, este paro de la CGT. O sea, ¿fue un hecho que hizo antes y después en la historia argentina, en la historia de la dictadura incluso? Plantea que la dictadura agotó su capacidad de asustar. Ese acto es, acá estamos, salimos, peleamos. Eso fue muy importante. Y solo le quedaba la mística alucinada de tomar las Malvinas. Les quedaba la otra salida, era las Malvinas y el suicidio de no entender. Porque constantemente parecía inteligente, ¿te acordás? Y no entendía nada. No entendía. Yo no entendía mucho porque tenía 18 años. El mundo no podía permitir ese hecho de la Malvinas. No entendía lo que pasaba, tenía un miedo bárbaro de que me mandaran a combatir. Eso. Yo digo, nos propondrán forestar 1 millón de hectáreas, hacer los pozos de petróleo. Dicen que un tropezón no es caída, pero el tropezón de ayer fue magnífico. Fue bravo. Después de tanto silencio, era muy poco. Ahora, Julio, digo, ante los líderes de hoy de las facciones, ¿vos ves algún gesto concreto? No hay, entonces no hay muchas razones para ser optimista. Lo que pasa es que el optimismo es esperar aquello que no se da. Si no, sería realista, si no se hubiera. Yo lo planteo desde este punto de vista. ¿Por qué no hacemos lo que no hicimos nunca? Exacto. Y lo que no hicimos nunca es eso, ¿no? Sea realista, pida lo imposible, decían en Mayo en París. En Mayo francés, de esa qué épocas. Ahí estamos bueno, entonces con la campera de Ubaldini. Una de las fotos del día. Que la historia de ese paro de hace 40 años que prácticamente terminó de resquebrajar a la dictadura militar más sangrienta de la historia, es esto, la evocación de una campera encerrada en un cuadro detrás de un vidrio. Le damos el saludo entonces final gracias Julio Bárbaro por haber venido, para que sepa, se nos termina.